dos videos. Uno es la recitación de un poema, que es el que vamos a trabajar, y el otro es una conversación que tiene acá el amigo, sí es el amigo Tolkien, que acá lo tenemos, que vamos a trabajar un poema que es de él. Todos conocemos a Tolkien porque Tolkien es el autor del Señor de los Anillos y toda esa saga, ¿no? Y él era amigo de C.S. Lewis. Este es C.S. Lewis. C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia. Entonces, en esa conversación, en el video que les pasé, es una conversación que tiene Tolkien con su amigo C.S. Lewis caminando por ahí por el bosque, y una tercera persona que ahí no aparece, y C.S. Lewis en ese momento es ateo y Tolkien es creyente, católico. Entonces lo convence a C.S. Lewis en esa conversación de que se entregue a la fe, y le propone que la visión del mundo es una visión mítica. C.S. Lewis se va a convertir al anglicanismo, no al catolicismo, al anglicanismo, a la Iglesia de Inglaterra. Iba a escribir muchos textos apologéticos. Pero el elemento clave es este, mitopoeia. Esto se llama logopoiesis, ¿no? Que es la creación, poiesis, a través de el discurso, ¿no? Mitopoeia es una denominación que describe cuando un autor de alguna manera crea todo un universo. Por ejemplo, Tolkien creó todo un universo. Sus personajes tienen un idioma que él mismo lo creó, las zonas geográficas son todas creadas por él, hay mapas. H.P. Lovecraft, por ejemplo, es otro que ha hecho eso. Stephen King ha hecho eso en sus novelas también. Es decir, se crea todo un mundo donde se puede vivir. Entonces, hay una conversación que es esta que tenemos hoy aquí, que es filomito a misomito, que es la que vamos a recorrer. Filomito a misomito. Eh, Todos conocemos la expresión misógino, por ejemplo, que significa miso, es odiar a el ginés, que es la mujer, ¿no? Misógino es el que odia a la mujer. Misántropo es el que odia al antropos, al hombre, ahí como cosa genérica, al hombre. Entonces, filomito es el que ama, filo como de amor, como filosofía, amor a la sabiduría. Filomito es el que ama el mito. Entonces, este es un poema que está escrito desde alguien que ama el mito, y ese es su código y clave de entender el mundo, al que odia el mito. Lo hizo como una ironía. En realidad lo estaba escribiendo a su amigo C.S. Lewis. El que odia el mito sería C.S. Lewis y el que ama el mito sería Tolkien, ¿no? Pero es cariñoso lo que hace, no es despectivo. Sí. Entonces, este poema nos va a llevar a cuestionar una idea del mundo que es esta, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a esta. Esta es la idea de la ciencia, ¿no? Que es la idea de que las cosas son cosas y nada más. Que el árbol es árbol, la roca es roca y tiene toda una explicación lógica, la de la razón. Pero el mito justamente nos va a llevar, como todos sabemos, el paso del famoso mitos al logos, del mitos al logos, de la filosofía, y que se considera que es triunfal pasar al logos y desterrar el mitos, ¿no? Como que, todo lo religioso y todo lo mítico es falso, es un engaño. Bueno, la idea que nos va a proponer Tolkien es justamente aprender a vivir en clave de mito, ¿no? Em, entonces, vamos a leer un poquito el poema. Yo le corté algunos trocitos que son, o sea, hice como un resumen para que no haya partes así como repetitivas. Y lo dividí con unas líneas divisorias por aquí, donde cambia un poco la temática, ¿no? Entonces, vamos a leer un poco e ir reflexionando estos fragmentos. Dice, siempre habla Tolkien como el que le está hablando al que piensa racionalmente. Dice, miras los árboles y así los denominas, ¿no? Árbol. Los árboles son árboles y creciendo es crecer. Caminas por la tierra y hollas con paso solemne uno de los muchos orbes menores del espacio, ¿no? Como diciendo, la tierra la entiendes como un trocito de arena en el medio del infinito. Una estrella es una esfera de materia obligada a seguir matemáticas sendas entre lo reglamentado, frío, vacío, donde a cada instante átomos predestinados declinan. Mas los árboles no son árboles hasta que se los nombra y contempla.
y nunca se los llamó así hasta que hubo aquellos que desplegaron el intrincado aliento del lenguaje. Vamos a quedarnos hasta ahí. Entonces, ¿qué viene diciendo en la parte anterior y qué dice a partir de este fragmentito? ¿No? ¿Qué empieza a proponer en este fragmento y qué viene diciendo qué es lo que nos sucede en el anterior? ¿Qué piensan? A mí me duele mucho la primera parte. Me duele esa parte plana, esa parte dura, concreta. Es como un golpe, ¿no? Para mí, de ver las cosas así, ¿no? Cuando las veo así. Y bueno, ahora que me doy cuenta, ¿no? Eh, un árbol es un árbol, como si fuera algo muerto, ¿no? Mm. Algo que no tiene vida, algo que no se mueve. Cuando consideramos al mundo de esta manera, ¿qué se deriva de eso? ¿Qué tipo de comportamiento solemos tener en la vida cotidiana? Es como que no hay nada sagrado, ¿no? Que solamente vemos con los ojos solamente, ¿no? Solo la materia en sí, ¿no? Mm, Pero no podemos ver la energía creadora, es algo que no se puede describir. mm, Solo miramos, ¿no? No vemos, porque ver es como más claro, profundo, ¿no? claro. Sí, falta ciertamente una magia ahí. Y entonces es como si yo miro a mi perrito y lo que veo es eh, un perro mamífero, ¿no? Perteneciente a los cánidos, ¿no? Que tiene ciertas costumbres y, y nada más. Pero él nos va a proponer, a partir de este fragmento, dice, mas los árboles no son árboles hasta que se los nombra y contempla. Y nunca se los llamó así hasta que hubo aquellos que desplegaron el intrincado aliento del lenguaje. Entonces, mas los árboles no son árboles hasta que se los nombra y contempla. Yo voy a plantear esa idea de si un árbol cae en el medio del bosque y no hay nadie ahí para presenciarlo, ¿produce ruido o no produce ruido? No, pues si no hay nadie, no produce ruido. No produce ruido. Y más allá, si no hay nadie para atestiguar la caída del árbol, ¿cae el árbol? Para mí cae igual, para mí ya existe todo. Eso, como decir, la belleza está en el ojo del que ve, por ejemplo. Eso a mí me resuena más o menos porque en realidad ya me da la impresión que ya existe. El árbol siempre existió y se cayó, más, aunque no lo hayas visto, está aconteciendo en este momento, aunque no lo veas. ¿Entendés? ¿Y cómo lo sabes, Leticia? Y porque me parece que no todo gira alrededor mío, como que la existencia siempre existió, yo apenas estoy viva un par de años o unos cuantos años y la vida es muy antigua y todo existe, o sea, no todo gira alrededor mío. Pero, ¿Entendés? pero imagínate esto. eh, Acá donde yo vivo hay una montaña espectacular y yo sé que hay una montaña espectacular, pero nunca te lo cuento. ¿Esa montaña va a existir para vos? Para mí no, pero puede que ya exista, o sea, son otros mundos. Ujú. O sea, vos decís, uno supone que puede haber otras cosas, pero hasta que no te enterás que están ahí, las cosas no empiezan a formar parte de tu mundo. Yo puedo suponer que hay otros planetas habitados, puedo suponer que hay seres humanos que viven sin respirar, puedo suponer. Sí. Como ahorita, ¿no, Pablo? Nosotros no sabíamos que existía Leticia hasta ahorita. Claro, es verdad. Leticia, acabas de aparecer Acaba de aparecer en el universo. en el nuestro. Bueno, para mí ya existía Leticia desde el otro día. Bueno, entonces los árboles, dice, no son árboles, ¿no? Hasta que uno no, hasta que se los nombra y contempla. Una vez en una documental que se llamaba Through the Rabbit Hole, a través de la madriguera del conejo, muy famosa en su momento, decía que los aborígenes americanos, cuando miraban ¿cómo se llama? A los barcos españoles que llegaban, a las carabelas, como no sabían lo que era, no tenían el nombre carabela para nombrarlos,
veían una mancha básicamente, porque no había una relación entre ese objeto y un nombre. Entonces, hasta que no se los nombra y contempla, los árboles no son árboles. Cuando nosotros le ponemos un nombre a algo, lo limitamos. Entonces yo digo, ¿qué es eso? No, eso se llama mesa. Ahí se apoyan cosas. Ah, vale. O sea que cada vez que yo vea algo que se parezca a una mesa, voy a decir, eso es una mesa, ¿no? Y solo sirve para apoyar cosas, obviamente, porque es una mesa. Nos dice que de esa manera estamos matando el mundo, porque Nos domesticamos. los... Nos domesticamos. sí, exacto. Estamos limitando a ese mundo a que sea eso y no otra cosa. Dice, y nunca se los llamó así hasta que hubo aquellos que desplegaron el intrincado aliento del lenguaje, débil eco y borrosa imagen del mundo, pero ningún registro ni fotografía, siendo adivinación, juicio, risa, responde a aquellos cuyo interior agitan hondos movimientos admonitorios. ¿No? Y ahora continúa, pero nunca se los llamó así hasta que hubo aquellos que desplegaron el intrincado aliento del lenguaje. Entonces nos está diciendo, hay una realidad que desconocemos y luego hay nuestro nombrar la realidad. En ese nombrar la realidad nos olvidamos que nuestro nombrar es un débil eco y borrosa imagen del mundo. Ujú. Sí, el lenguaje nos sirve para fines muy prácticos, ¿no? ¿Mm? Como para poder comunicarnos, ¿no? Pero en realidad no es lo que hay. Hay, es mucho más, ¿no? Por eso, borrosa imagen del mundo. Sí, nos quedamos pensando que es lo que nos quedamos pensando que la palabra es lo que es. Sí. Entonces decimos, sí, no sabes, visité Japón, es hermoso, el montaña tal, el río tal. eh, pero eso es solamente una visión, una imagen nuestra que la hemos descrito con palabras y nos parece muy interesante. Dice, pero ningún registro ni fotografía, siendo adivinación, juicio y risa, responde a aquellos cuyo interior agitan hondos movimientos admonitorios, emparentados con la vida y la muerte de árboles, bestias y estrellas. Dice, cautivos libres que socavan barrotes sombríos, excavando lo conocido por experiencia y extrayendo la vena del espíritu a partir del sentido. Entonces, Mm. está contrapesando, dice, el débil eco y borrosa imagen del mundo no se compara con, ¿qué? Dice, con aquellos cuyo interior agitan hondos movimientos admonitorios, o sea, hay una vida detrás de eso, de esas fotos nuestras que son mera adivinación, juicio y risa, ¿no? Detrás hay hondos movimientos admonitorios emparentados con la vida y la muerte de árboles, bestias, estrellas. Son cautivos libres que socavan barrotes sombríos. Cautivos libres. Las personas que hacen esto son cautivos libres. ¿Cómo se puede entender ese oxímoron, cautivo libre? Pues es que están en ese momento tan sorprendidos con la libertad, con lo que hay, con lo que ven, Mm. que, que quedan presos de esa sensación de admiración y sorpresa, ¿no? Y ahí es donde se puede producir la libertad, o sea, en esa explosión. Eso dice. Sí, que podemos estar cautivos aún de las palabras, pero dentro de todo, como somos capaces, ¿no? Los que pueden hacer esto, de tener un interior que agitan hondos movimientos admonitorios, emparentados con la vida y la muerte de árboles, bestias. O sea, están conectados con un mundo que no es estático. Le dan espacio al mundo a que se mueva. Y socavan así barrotes sombríos. De lo contrario, tenemos los barrotes sombríos que nos describía al principio, ¿no? Un mundo donde los árboles son árboles y todo está condenado a ser lo que es y ninguna otra cosa. Excavando lo conocido por experiencia y extrayendo la vena del espíritu a partir del sentido. Cuando las cosas tienen sentido, ¿qué diferencia hay entre una cosa cuando tiene sentido y cuando no lo tiene? ¿Qué es un sentido?
No se refiere al sentido en sí de los que son los sentidos, la vista, el tacto y el olor, ¿no se refiere a ese sentido o no? Podría ser, sí, que en este caso esté refiriéndose a los cinco sentidos, extrayendo la vena del espíritu a partir, como diciendo, emparentado con esto de arriba, ¿no? Por eso lo decís, de la experiencia. Claro, bueno, sí. eh, es lo primero, a lo primero que nosotros podemos acceder, ¿no? Mm, ¿No? Entonces, un árbol lo podemos ver, lo podemos tocar, capaz que lo podemos oler, es nuestra forma de poder conectarnos. sí, Eh, de esa manera podemos extraer la vena del espíritu. exactamente, exactamente. Sí, probablemente tiene que ver con que nos está diciendo que debajo de toda esa interpretación mental está una aproximación mucho más directa, experiencial, y los sentidos quizás son la puerta más directa, como decías, a eso, sí. Entonces dice, grandes poderes sacan lentamente de sí mismos y mirando atrás contemplan a los elfos que trabajan en las sutiles forjas de la mente y luz y oscuridad entretejidas en telares secretos. Entonces, eh, yo pienso que este sentido lo podemos interpretar como los sentidos, los cinco sentidos, pero también como dar sentido a las cosas, ¿no? A partir quizá de esa primera aproximación, porque dice, grandes poderes sacan lentamente de sí mismos y mirando atrás contemplan a los elfos que trabajan en las sutiles forjas de la mente. Y, es decir, son capaces de ver un mundo mucho más rico, un mundo que contiene elfos, que trabajan en las sutiles forjas de la mente, que no son meras neuronas, ¿no? Que dan chispazos químicos, sino que hay entidades, hay seres. ¿Qué necesidad tendría alguien de llamar elfo al proceso del pensamiento? ¿Qué Un elfo es diferencia un hace? duende, es como ¿Cómo, un Leticia? duende. Un elfo es como un duende, ¿no? Es ser mitológico. Eh, Es un ser mitológico, sí. A mí me dice más bien como, perdón. Como para englobar, gracias, Marce. Yo creo que como para englobar todo un concepto que es riquisísimo, ¿no? Que es demasiado grande, entonces al llamarlo elfo ya tienes, eh, pues, no sé, todo eso englobado, o sea, en una sola palabra que te va a decir muchísimo. Eso es, eso es. Entonces, vemos que lo mítico funciona desde el símbolo, ¿no? El símbolo es una representación, pero abarcativa. Es decir, por ejemplo, el símbolo de la cruz, ¿no? Puede representar muchas cosas, el sacrificio de Cristo, pero también puede representar un cruce de caminos y también puede representar, no sé, una especie de círculo con una cruz dentro, los cuatro puntos cardinales o los cuatro polos, ¿no? Cuatro elementos y el quinto en el medio. O sea, un símbolo es mucho más rico que decir simplemente los cuatro elementos o decir por otro lado el sacrificio. Entonces quizás decir elfo es una forma mucho más abarcativa de hablar de la vida. Entonces veamos ahora qué nos propone. Dice, no ve las estrellas quien no las ve ante todo hechas de plata viva que estalla de pronto en llamas como flores en una antigua canción. No ve a las estrellas, o sea, es incapaz de ver las estrellas. ¿Quién? Y aquí dice, quien no es capaz de verlas ante todo hechas de plata viva que estalla de pronto en llamas como flores en una antigua canción. O sea, está diciendo, si tú ves el mundo y no eres capaz de verlo poéticamente, ver elfos, duendes, ondinas, ¿no? Pero no porque seas un tonto que es tan primario que todavía no aprendió a diferenciar cosas, sino porque ya sabes diferenciar cosas, pero quizá eliges verlas así. ¿Qué diferencia hay entre mirar las estrellas y sentir que esas estrellas te hablan a ver simplemente la constelación de Orión? Pues ahí es donde entra el juego más interesante que nos permite profundizar en la vida, ¿no? La seducción. O sea, la seducción de ver algo más ahí
que provoque la estimulación de ese plano infinito que tiene la imaginación, ¿no? Porque de otra manera, pues seguimos viendo la luna plana y las estrellas ahí arriba, porque ahí están, ¿no? Entonces, esa seducción, ese canto que nos encanta ahí mencionar en una antigua canción, ese canto que nos provoca esa seducción, esa placentera seducción, es como, como hilar, ¿no? La parte del cielo y la tierra, incluyendo el infierno, ¿no? Es un mapa de ruta desde que inició, ¿no? De Mm, todo lo que puede haber con una encrucijada, porque podemos quedarnos en ese mundo plano donde no existe más que lo que etiquetamos con las palabras, o podemos ir en la otro camino en donde se abren las estrellas como flores, ¿no? O sea, es bien. como esa percepción. O sea que cuando vemos una cosa que ya tenemos denominada como estrella o constelación de Orión, donde la miramos en el cielo decimos, ah, sí, sí, la constelación de Orión, ahí está, listo, y se acabó. Pero si estamos viendo ese fuego de plata o estrellas de plata y estamos viendo que cantan una canción, se produce un diálogo, una interacción mucho más rica porque se pueden abrir en muchas posibilidades más. Dice, una antigua canción cuyo eco tras la música hace mucho tiempo persigue. Continúa, no hay firmamento, un mero vacío si no es, o sea, no ve alguien un firmamento, eh, simplemente lo ve vacío si no es una tienda enjollada, tejida de mitos y adornada por elfos, otra vez. Y no ve ninguna tierra si no es el vientre materno donde todo tiene nacimiento. O sea, si uno ve la tierra y dice, ah, sí, la tierra, donde crecen las plantitas, es muy distinto a decir, es la Pachamama, ¿no? Ujú. Aunque parezca tonto, que parezca muy, ah, no sabes nada de geografía o de biología, sin embargo, da una dimensión mucho más profunda, una ligazón emocional inclusive. Entonces, el corazón del hombre, nos dice, no está hecho de engaños. Claro, la ligazón emocional es lo que la ciencia va a descartar, va a decir, no, escucha, no le digas Pachamama porque estableces un lazo de sentimientos que no tiene, no tiene. La tierra es tierra y hay que analizarla, está hecha de productos químicos. Dice, el corazón del hombre no está hecho de engaños. La emoción es un modo de reconocer la vida, ¿no? Cuando nos asustamos, cuando nos ponemos contentos, son formas de enterarnos que están pasando cosas. Los pálpitos que tenemos Sí. vienen de, tuve una fea sensación o tuve una bonita sensación, algo me removió, esta persona me parece que no me está diciendo la verdad porque me dio una cosa aquí en la boca del estómago. El corazón, dice, no está hecho de engaños. ¿Y cómo se habla acerca de que las emociones engañan? Una persona seria es una persona que no se deja llevar por sus emociones. Y ese corazón obtiene sabiduría del único que es sabio y todavía lo invoca. Aunque ahora exiliado, dice, nuestro corazón está exiliado. El hombre no se ha perdido ni del todo ha cambiado. Quizá ha perdido la gracia, pero no ha sido destronado y aún conserva los harapos de su señorío. Quizá aquí nos propone que todavía hay una posibilidad, aún aquí, siglo XXI, ¿no? Con todo esto, de recuperar esta mirada. Aunque exiliado, el hombre no se ha perdido ni del todo ha cambiado. Quizá ha perdido la gracia, pero no ha sido destronado. Y aún conserva los harapos de su señorío, su dominio del mundo por el acto creativo. Entonces, está Mm, proponiendo que el acto creativo, generar, que es lo contrario a atestiguar. Ujú. Pues si yo mm, atestiguo así, ah, sí, qué bonito, qué bueno aquello también, sí, buenísimo. Es como la persona que consume obras de teatro, consume músicos, consume, ¿no? Qué sé yo, la televisión, pero nunca genera. ¿Qué piensan de eso? Uy, Pues yo creo que aunque se derrumbe el mundo, va a quedar una semillita
de esa creatividad que tenemos, ¿no? Mm, Y a partir de ahí podemos crear mucho. Sí, Qué difícil es comprender ahorita para mí la profundidad de esa palabra que a veces me cuesta trabajo observar, harapos, ¿no? Mm, Cuando hace muchos años que la escuché, muchos años con una canción de Silvio Rodríguez, me costaba encajarla como algo realmente útil porque me parecía que quien estuviera en harapos era despreciable porque cuando yo estaba chica, una persona que vivía en la calle y no tenía esa condición humana similar o claro. común, Mm, la, la, la denigraba, ¿no? Y después cuando escuché esa canción de Silvio y que encontré un poquito el sentido, me pareció una palabra extraordinaria. Creo que en la mayoría del tiempo conservamos esos harapos para poder encontrar no solamente el señorío, ¿no? Sino también la creatividad. De otra forma no lo pudiéramos obtener. Sería muy exacto, difícil. claro. Sí, sí. Es como si uno todavía mantuviera un hilito de memoria de lo que fue para poder tirar de ahí y reconstruirse. Entonces está Claro. diciendo, el mito no muere del todo nunca. No es suyo adorar al gran artefacto, ¿no? Quizá aquí con artefacto se refiere a, a un mundo hecho justamente como una máquina, ¿no? Un artefacto. Porque artefacto tiene que ver con hacer, facto, un arte hecho, el artefacto. Dice, hombre, subcreador, la luz refractada a través de quien se fragmenta un único blanco en numerosos matices que se combinan sin fin en formas vivas que van de mente en mente. Entonces aquí va a definir a este tipo de hombre. Va a decir, este tipo de hombre es un subcreador. Él entiende que hay un creador, que es Dios, que crea todo, pero el hombre tiene un deber, y es el de subcrear. Él, así como Adán tenía el deber de poner nombre a todos los animales, y así crea un mundo, porque no es lo mismo llamarle jirafa a la jirafa que llamarle pato a la jirafa. Cambia bastante la realidad. Entonces, eh, nosotros tenemos el deber, ¿no? Nuestra tarea, la que nos enaltece, es de subcrear, contarnos una narrativa, pero porque somos luz refractada a través de quien se fragmenta un único blanco. O sea, es como que la luz potente de ese creador se refleja en distintas lunas que somos nosotros y se van creando historias. Cada uno de nosotros crea una historia. ¿Cuál puede ser esa historia que uno crea? Puede ser también una historia de una gran ignorancia, no sé, no puede ser una historia que en realidad no existe, ¿no? O sea, eh, para otro lado. A ver, explayarlo un poco más. A veces los pensamientos, uno mismo en los pensamientos se puede hacer historias Ujú. que en realidad no son reales. Pero no hablo eh, hablo de a veces que te haces historias en tu pensamiento, ¿no? Que te llevan a crear una realidad que en realidad no sabes si realmente es así, ¿me entendés? Eso. Capaz que me fui un poco, pero Sí, es verdad, es verdad. Uno puede crearse una historia de que todo, no sé, el mundo se va a acabar esta semana, por ejemplo, ¿no? Eh, pero lo que dice Tolkien es que aún así, en el acto de refractar la luz blanca en vos y estar creando esa historia, aunque sea una historia oscura y terrible, si esa historia la miramos, estaremos viendo un reflejo de la luz blanca, porque esa luz blanca no se refleja solo en mundos de dioses simpáticos y bonitos, se refleja también en historias turbias, ¿no? Como por ejemplo los orcos que crea Tolkien. Entonces, Ujú. él lo que propone es que deberíamos crear historias que contengan mitologemas o mitemas, es decir, que dentro de sí repitan la gran historia. ¿Cuál es la gran historia para él?
bueno, es la historia cristiana o bíblica. Y él dice que lo que contiene esa historia son dos elementos, catástrofe y eucatástrofe. Lo dice en el video, catástrofe. ¿Qué significa eu? Bueno, en griego significa bueno, como evangelio es angelos, ¿no? El mensaje, angelos, como ángel, mensajero, bueno, el buen mensaje. Bueno, esto es eucatástrofe, es como el acontecimiento, ¿no? Potente, pero positivo. La redención sería. Entonces, él está proponiendo que tenemos que crear historias que sean como películas. A nosotros nos gustaría ver una película donde la cosa empieza bien y se va poniendo cada vez peor y se mueren todos después, irremediablemente. No, No, ¿no? Por ejemplo, no. una familia que arranca bien, no sé qué, y de repente todos se empiezan a enfermar uno tras otro, se empiezan a, no sé, que quiebran económicamente, cada vez se hunde más y ya hasta se murió, pone the end. Y para casa, ¿no? Se acabó. No, nos gusta que aunque sea al último momento, algo pase y haya un reflotar de la cosa. Bueno, ese es el mitologema o la temática, la curva que tienen todas las historias míticas. A Hércules le va todo mal, las 12 pruebas y finalmente logra remontar al final final. Y nos gusta que sea al final final, ¿eh? Que no remonte aquí porque si no, no tiene gracia. Queremos que le vaya mal primero. Sí, Entonces, que tenga chiste. sí. Entonces, si creamos historias oscuras, como decía Leticia, puede ser historias de, uy, van a venir los extraterrestres y nos van a matar mañana, pero, la idea es crearlas con una eucatástrofe, con una salida. Entonces dice, se fragmenta el único blanco en numerosos matices. Pueden ser, tu historia puede ser la de H.P. Lovecraft, o sea, terribles, llena de bichos malignos, ¿no? Pero tiene que tener un atisbo, aunque sea una lucecita, que se combinan sin fin en formas vivas que van de mente en mente. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos, los mitos, ocurre así. Este ser humano en su mente elabora el mito de Hércules. Más adelante viene este otro ser humano y dice, le podríamos poner, ¿sabes qué? A ese mito este toquecito adicional donde Hércules tiene un garrote. Y este viene después y dice, ¿sabes qué? Me gustó, pero le vamos a cambiar el garrote por una espada. Entonces se va enriqueciendo el mito de uno a otro. Entonces es la idea como del storyteller, el contador de historias, Ujú. ¿no? Porque las historias nos permiten, según Tolkien, explorar al ser humano, porque son el reflejo del gran contador de historias que para él es Dios. Aunque hayamos llenado todas las grietas del mundo con elfos y duendes, aunque nos atrevimos a fabricar dioses y sus casas de oscuridad y de luz, y hayamos sembrado semillas de dragones, era nuestro derecho, usado bien o mal, el derecho no ha decaído. Creamos todavía por la ley en que fuimos creados. O sea, esto no desaparece, ¿no? Em, tenemos esa naturaleza. Sí, hilamos sueños de deseos cumplidos para engañar nuestros tímidos corazones y derrotar al feo hecho. Entonces nos propone esto, que la razón por la que contamos historias es para derrotar al feo hecho. ¿Qué piensan de eso? Pues encontrarle sentido, ¿no? Porque de otra manera no habría sentido para la vida. Si Exacto. todo lo vemos de un lado o de otro, o sea, igual un extremo maravilloso, extraordinario y el otro terrorífico, no hay una parte, no hay matiz, no está el matiz que mencionaba arriba para que pueda tener sentido, ¿no? O sea, ahorita te pasas una temporada dramática y tienes la esperanza o no sé cómo llamarle, o la idea de que pues esto un día va a terminar, ¿no? Y entonces derrotas ese feo hecho ¿Mm? para poder darle sentido, ¿no? Claro, porque justamente es eso, el hecho está hecho y lo que está hecho no tiene remedio, ya está hecho. Ujú. Si vivimos en un mundo de cosas hechas, manufacturadas, ¿no? Artificiales, es decir, hechos como a mano, ya todo está hecho, ¿no? El árbol es un árbol, listo, no discutas más, es un árbol, pertenece a las coníferas de no sé qué, ya está. Eh, no tiene hilación, ¿no? Se vuelve algo que carece de hilo.
se vuelve ni-il, ¿no? Sin hilo, ¿no? Sin hilación, Ujú. se vuelve sin conexiones, se vuelve algo estanco, sin propósito. El hecho es algo que está hecho. En cambio, cuando hilo, yo voy conectando cosas. Ah, mira, conecto esto con aquello y entonces si conecto, ya tengo todo como un patchwork, tengo toda una especie de imagen llena de colores que conecté. ¿No les ha Como el pasado? tejido de... Como tejido, pero ¿no les ha pasado de estar en casa y decir, si yo agarro esa mesa, la pongo acá y le pongo este florero encima, podría poner este cuadrito ahí arriba y luego Ujú. y estas cortinas, eso es hilar, Sí, es derrotar al feo hecho. Una forma de crear, ¿no? Es creatividad, Sí, es embellecer, es es embellecer. resentir, Eso es. es no dar todo por hecho tampoco. Claro, vos llegás a una casa, ¿no? Un departamento nuevo y decís, bueno, doy por hecho que así es, así lo dejaron y así tiene que quedar. No, lo voy a llenar de colores. Y una vez que lo llenas de vida, sentís que es tu casa. Si no te sentís una ajena, una extranjera en tu propia casa. Los perros lo hacen normalmente, ¿no? Con esto de orinar para que tengan su propio aroma y se sienten contentos. Hay que marcar territorio. Claro, es una apropiación, exactamente. Y cuando el perro después huele, ¿a qué huele? A él. claro. Le habla de él. Nosotros no orinamos, nos contenemos. Entonces todo es lo que es y no es de nadie. Es anónimo. No vivimos en un mundo donde ese es mi árbol. No, ese es un árbol. Esta es mi amada. Este es mi amado. No, este es un ser humano que vive conmigo. ¿De dónde viene el deseo? ¿Y de dónde el poder de soñar y el de juzgar que unas cosas son hermosas y otras feas? Se pregunta. No todos los deseos son ociosos, ni en vano soñamos su cumplimiento, pues el dolor es dolor. No se desea por sí mismo. Es una enfermedad que fortalece o subyuga la voluntad. Es en igual desgracia. Y solo esto del mal es terriblemente cierto, que es mal. Entonces dice, bendito los corazones tímidos que el mal odia, que tiemblan bajo su sombra, pero aún le cierran la puerta. No buscan negociar, y en un aposento resguardado, aunque pequeño y sencillo, sobre un rústico telar, tejen telas doradas para el lejano día en que esperan y creen bajo el imperio de la sombra. O sea, está planteando que em, hay cosas que son dolorosas, ¿no? Que trae dolor, ¿no? Y hay un deseo y poder de soñar que de alguna manera sobrepasa el dolor. Quizá esa búsqueda de belleza es lo que permite que ese dolor de la vida sea sobrepasado. Por eso dice, bendito los corazones tímidos, aunque con esa timidez de ser pequeñitos pero igual hacerlo, que el mal odia, ¿no? El mal del hecho feo, que tiemblan bajo su sombra pero aún le cierran la puerta, ¿no? Cuando alguien te dice, pero déjate de soñar con eso, no vale la pena, no apuestes a aquello, ¿no? Trabaja de tal cosa, que eso da dinero. Ellos, no, igualmente, tímidamente, tiemblan bajo su sombra, pero aún dicen, no, voy a cultivar este arte, voy a amar a esta persona, aunque todo esté en contra, ¿no? Una especie de Romeo y Julieta, pero aún le cierran la puerta, no buscan negociar. Y en un aposento resguardado, ¿no? Que no sean tan vistos, aunque pequeño y sencillo sobre un rústico telar, tejen telas doradas, el hilo del que hablábamos, ¿no? Para el Ujú. lejano día en el que esperan y creen bajo el imperio de la sombra. Entonces, esperar y creer bajo el imperio de la sombra es como un oxímoron. Por eso San Pablo dice eso en las epístolas dice, la fe es la certeza de las cosas que no se ven, o las cosas que se esperan, también dice. Es decir, si yo tengo el sueño de que mi empresa va a funcionar o mi proyecto va a ser magnífico o de que mi hijo va a ser una gran persona o de que lo que sea, no lo veo.
puede que yo esté bajo la sombra, no tenga ni dinero, no tenga posibilidades, tenga todas las puertas cerradas. Sin Amar y embargo, temer, ¿no? ¿cómo? Amar y temer, ¿no? Ahí está la parte de contradictoria que te funde, que te hace uno, ¿no? Sí, sí. Y quizá ese es el acicate, ¿no? El que te pincha el dolor para crear un nuevo sueño. Esto lo vemos, por ejemplo, en Viktor Frankl, ¿no? En el campo de concentración, en Auschwitz. Ajá. O lo vemos en esa película de La vida es bella, donde, aún sabiendo que estaba en Auschwitz, elige contarle a su hijo una historia. Y quizás se la estaba contando a sí mismo también. Y se cuenta la historia que también el actor este Benigni tiene la otra película del Tigre y la Nieve, donde ocurre Ujú. exactamente lo mismo. Él en toda la película se cuenta una historia. El Quijote hace eso. Por eso don Miguel de Unamuno decía, yo no soy cervantista, yo soy quijotero, quijotesco, o quijotista, ¿no? Y estamos haciendo lo mismo aquí también, Sí, contándonos una historia. estamos haciendo eso, claro. Por eso se llama logopoiesis. Benditos los hombres de la raza de Noé, que construyeron sus pequeñas arcas, aunque frágiles y pobremente provistas, y con vientos contrarios avanzan hacia un fantasma, hacia el rumor de un puerto que prevé la fe. Entonces, los hijos de Noé son lo contrario a los hijos de, por ejemplo, Tubal Caín. Tubal Caín es el sucesor de Caín, que figura en el Génesis, que lo vemos en la película también de Aronofsky, de Noé, donde trabaja Russell Crowe, el del gladiador, ahí. Ajá. ¿Y qué sería hijo de Noé? Noé es un loco, no es un loco, es un tipo que no hay lluvia, no hay nada, y el tipo dice, esto se va a llenar de agua, ¿no? Hay que construir un arca y meter un montón de animales acá adentro. Imagínense esa situación. Toda la gente mirándolo, estás loco, ¿qué bebiste? ¿No? Y dice, los hijos de Noé. Yo me pregunto, ¿somos nosotros hijos de Noé o hijos de Tubal Caín, que sería el que te dice, déjate joder con eso, si eso no va a ninguna parte? Ya deja ese, no sé, esa guitarra, esa cosa. ¿Qué somos? Me identifico más con Yo Noé. creo, Noé. Vale, bien. yo creo que en esencia tenemos las dos, ¿no? Porque mm, a mí me da la idea de que si solamente me, me convierto en Noé, voy a dejar de ver la otra contraparte que también existe, ¿no? Entonces es como vuelve a mí a disfrutar esta danza, ¿no? Entre lo mítico y lo sagrado, o bueno, aunque esté lo sagrado en lo mítico, porque necesita tener matices, ¿no? Si no me convertiría en algo extraño para mí misma, ser solamente de un mundo, Sancho o tener, Panza. ajá, Mm. o sea, me parece que ahí se nutriría más la vida de cualquier ser humano Mm. entre disfrutar una parte y la otra, ¿no? Aunque me encanta mucho lo de Noé, me fascina. Me podría quedar ahí toda la vida, pero Eh, no. en el final de la historia del Quijote, el Quijote finalmente recupera la cordura, dice así, y muere, ¿no? Es decir, en el fondo, Tubal Caín convence a Noé de que es un disparate construir el arca, de que los molinos de viento no son gigantes, son molinos de viento, ¿no? Y Noé detiene la creación del arca, ¿no? En esta historia del Quijote. Por eso Unamuno dice que ahí al final de la historia del Quijote triunfó Cervantes, ¿no? Le Ujú, ganó al Quijote y no lo dejó ser, porque el Quijote hubiera preferido morir loco, como estaba, ¿no? claro. Entonces dice, bendito los creadores de leyendas con sus rimas sobre cosas que no se encuentran en el registro del tiempo. O sea, ¿por qué tiene algo que ser histórico? ¿No? Entonces yo digo, sí, yo creo en Krishna. Y en la guerra del Mahabharata, donde Krishna conversa con Arjuna en el medio del campo de batalla. Ah, no, eso no existió porque esa zona geográficamente es imposible. ¿Qué me importa? ¿No? Bendito los creadores de leyendas con sus rimas. Krishna existió, ¿no?
¿Dónde? No importa, existió. Y pero no lo veo, no lo podemos probar, no tenemos datos arqueológicos, el carbono 14. Me da igual el carbono 14. Krishna existió, ¿no? Es suficientemente rico y enriquecedor para la vida de un ser humano como para justificar que exista. Cosas que no se encuentran en el registro del tiempo. No son ellos quienes olvidaron la noche o nos invitan a huir hacia los deleites organizados en islas lotos de bendición económica, ¿no? Almas pérjuras por ganar un beso de Circe. O sea, está hablando de que hay otro tipo de personas que olvidaron la noche y nos invitan a gozar de deleites meramente económicos, como Ulises cuando se encuentra con la hechicera Circe, y Circe los engaña a los viajeros para que se conviertan en animales, ¿no? Seducidos por la propia Circe. Y como imitación producido a máquina, la falsa seducción del dos veces seducido. Nos damos cuenta que Tolkien no le cae muy bien la ciencia y, y la Ujú. industria. Sería la versión de hoy en día todo el mundo con sus teléfonos celulares y con sus cosas digitales, ¿no? Cómo eso se convierte en hechos, en cosas demasiado probadas, en una Wikipedia que te dice todo lo que es todo, donde se acaba el misterio. Entonces vas a hacer el amor y ya hay un video de YouTube que te explica que haciendo el amor los latidos cardíacos aumentan a tal cantidad que te hace bien para destapar las arterias. Y lo mataste. Pablo, Mm. perdón, ¿cómo es posible vivir entre esos dos mundos? ¿O es parte del juego vivir entre esos dos mundos, en un ir y venir? Porque me encanta Noé, pero también veo que la tendencia obligada es a disfrutar la otra parte también, ¿no? O sea, no tener la otra parte también en cuenta, ¿no? Si no, Mm. entonces te conviertes solamente en un, como diría la sociedad, un loco bonito. Yo creo que las palabras que nosotros escribimos con letras tienen acento en alguna parte, ¿no? A veces es un acento con tilde y otros es un acento que no aparece, pero sabemos que ahí se acentúa. Entonces, siempre es sano tener un Quijote y un Sancho Panza. La pregunta es Ok, ¿dónde va el acento? ok, O sea, ¿dónde habito? ¿O dónde quiero habitar? Si yo habito en Sancho, bueno, cada tanto tendré un Quijote que será cuando me voy de vacaciones, cuando voy al cine, ¿no? Cuando me entrego a una especie de jueguito que dura 5 minutos. Pero si el acento lo pongo en el Quijote, voy a vivir mayormente ahí y Sancho va a ser simplemente el rato que voy a la oficina, pero ni siquiera, porque ahí en la oficina todavía el acento está en el Quijote y voy a estar trabajando en la oficina y voy a ver un pajarito que se posó en la ventana, que combinado con el color de la planta que está allá me da un mensaje. Eso mm, enriquece tu vida. ok, gracias. De nada. Aquellas islas divisaron a lo lejos y aún otras más preciosas, los viajeros, y aquellos que oyen de ellas aún deben tener cuidado, dice. Ellos han visto la muerte y la última derrota, y no obstante no retroceden desesperados, pues a menudo a la victoria han vuelto la lira y amables corazones de fuego legendario, iluminando el ahora y oscuros días que han sido, con luz de soles como a ningún hombre ha visto. Quisiera poder cantar con los trovadores y evocar lo no visto con un tañido de cuerda, ¿no? La idea de la música, ¿no? Normalmente se dice, no, ¿qué vas a estudiar? Un instrumento. Tienes que ser abogado, médico, porque vivimos bajo la idea de la producción. Todo tiene que ser productivo. Sí, Pero, pero tañer una cuerda no sirve para nada a nivel económico, pero sirve para el alma. Quisiera estar con los marineros del mar profundo que sus esbeltas tablas cortan en escarpadas montañas y viajan en una misión vaga y errante, pues algunos han pasado más allá del legendario occidente. Quisiera ser contado entre los locos bajo asedio, que guardan la fortaleza interior donde su oro sucio y escaso aún conservan lealmente. Yo planteo algo. eh, Tenemos ese miedo de, uy, si me entrego a esto, a ver si me pierdo.
A ver si me convierto en una especie de loco perdido que cree que es Napoleón Bonaparte. Pero las medicinas normalmente funcionan como el opuesto a lo que está pasando. Si yo tengo fiebre, tomo algo que baje la fiebre. Si yo tengo dolor, tomo algo que cancele el dolor, ¿no? Ujú. De la misma manera, quizá esto es una medicina para nosotros y lejos de, porque si no uno tendría miedo, uy, si tomo el medicamento para bajar la fiebre y después no puedo dejar de tomarlo. No, está en el nivel sano, donde uno empieza a agregar estos colores y lo siente muy bien y va encontrando un equilibrio como en la bicicleta. Uno no se ve tentado a tirarse siempre para la derecha en la bicicleta y caerse, o para la izquierda. Uno descubre que hay un equilibrio sano que produce una maravilla, que es ir por el medio. Aún conserva lealmente para acuñar la imagen vaga de un rey lejano o en banderas fantásticas tejer los brillantes emblemas heráldicos de un señor aún no visto. Entonces, pregunto, cuando hablamos de visionarios y nos acordamos de las grandes personas de la historia, ¿no fueron todos estos soñadores de cosas imposibles? ¿Quién le iba a decir a un Alejandro Magno que conquistar toda la tierra conocida era imposible? Y lo hizo. ¿Quién le iba a decir, no sé, a Winston Churchill que vencer a los ingleses era imposible? Y lo hizo, ¿no? Resistió, ¿no? Y así tantos. Ahí está la fuerza del poder. Ahí Perdón. está. ¿Y Churchill no era el ministro inglés? ¿No era inglés? Sí, es un primer ministro que lo pusieron porque los alemanes estaban haciendo polvo a los ingleses, lo iban a venir y a bombardear, y pusieron un tipo que era básicamente un loco, alguien que no tenía ningún prurito y era capaz de hacer cualquier cosa. Claro. Pero no venció a los ingleses, sino a los alemanes. A los alemanes, él era inglés, sí. Porque dijiste los ingleses, Fred. Ah, bueno, sí, me confundí. Era inglés, No, sí, era inglés. perdón. Em, entonces dice, no quiero caminar con vuestros monos evolucionados. Los monos evolucionados, ¿no? Erecto y sapiente. Es como el quien tiene la nariz así levantada y lo sabe todo. Oh, ¿cómo le va, doctor? Bien, doctora. Sí. ¿Ha visto cómo, ¿no? Esos son los monos evolucionados. Personas que ya lo tienen todo resuelto. Erecto, ¿no? Así como erguido, como si uno se supiera grande y sapiente, lo sé todo, Ujú. ¿no? En mi infancia había unos libros que se llamaban justamente así, unas enciclopedias, lo sé todo. Ah, Ante ellos se abre el abismo oscuro a donde su progreso lleva. Si por misericordia de Dios el progreso termina y no vuelve incesantemente al mismo curso estéril cambiándole el nombre. Alan Watts decía que el progreso está buscando un lugar, citando a otra persona, ¿no? Donde detenerse. Porque progresar, ¿no? Es esto de hacia adelante, más, pero es una ansia ciega de más, de controlar, de dominar, progresar. Entonces habla de eso, monos sapientes. No quiero avanzar por ese camino chato y polvoriento, señalando esto y aquello como esto y aquello. Vuestro mundo inmutable donde no tiene parte el pequeño creador en el arte de crear. No me inclinaré delante de la corona de hierro, ni dejaré caer mi propio pequeño cetro dorado. La corona de hierro es como una corona de una máquina, como una especie de tuerca o tornillo o no, pieza de una máquina, en contraposición a un cetro dorado. Aunque sea pequeño, dice, no lo voy a dejar caer. bueno, y la corona de hierro me asiento yo como la mente, ¿no? Lo que es Mm, razonable. sí, Si el cetro, el cetro lo tomas por la mano, que la parte creativa del ser humano se significa con las manos, ¿no? Lo que puedes crear. también, también. Además, él hace hincapié varias veces en esto, el pequeño creador, tímidamente, decía más atrás,
Es decir, siempre habla de pequeñas cositas que se pueden hacer contra una especie de hegemonía grande de lo dado, de lo que él llama los hechos feos. Ujú. O sea, si yo miro mi día, ¿no? Me levanto por la mañana y digo, bueno, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, lo demás allá. Es un día feo, es un día de cumplir compromisos. Pero si yo embellezco, como decíamos, ¿no? Cada cosa, agregándole, o sea, como el perro orinando, ¿no? Para que todo tenga un olor determinado, ya es otra cosa, ya lo hago mío, ¿no? Ya los caminos que recorro para ir al trabajo son mis caminos. Y encuentro belleza en ese mendigo que siempre cruzo y cruzo unas palabras con él o le doy algo. Empiezo a ver un mundo que tiene vida. Quizás se refleja en esa frase bíblica ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Claro. Dice, quizá en el paraíso el ojo se extravíe con la contemplación del día imperecedero para ver el día iluminado y renovar con la verdad reflejada el retrato de la verdad, ¿no? Entonces, renovar con la verdad reflejada el retrato de la verdad, ¿no? Eh, entonces, habla de que en el paraíso, en el final, en el regreso, el ojo puede que se extravíe con la contemplación del verdadero día, ¿no? Para ver el día iluminado y ahí renovará con la verdad reflejada, la que hemos creado nosotros, a la luz de la verdad original. Por eso él insiste en ser subcreadores. Si yo creo en mi día, cada día, belleza y el otro, mi vecino, también crea belleza y todos creamos belleza, todos somos hijos de la misma verdad original que dio origen a esta posibilidad. Entonces, al ver la tierra bendecida, será que todo es como es y sin embargo ha sido liberado. Liberar. La belleza libera, redime. Esto lo dice Heidegger. Él habla de la cura, que el ser humano tiene que curar al mundo. Él le llama que el acto de curar es desocultar, desocultar. El mundo está, dice él, alejado, Y oculto. oculto y oculto. Y uno lo desoculta. ¿Cómo? A través de darle sentido, ¿no? Esta florcita, su propósito es estar aquí, decorando esto. Este pajarito es el que todas las mañanas canta y me despierta, ¿no? Y llena mi mañana de su trino. Eso es curar al mundo, eso es liberar al mundo. La salvación no cambia ni destruye ni al jardín ni al jardinero, ni a los niños ni a sus juguetes, ¿no? No se trata de cambiar o destruir, se trata de transformar, simplemente, de liberar, mejor dicho, liberar. Como si algo estuviera comprimido esperando que uno lo libere a través de ese soñar, darse la posibilidad de soñar. El mal ya no se verá, pues el mal no reside en el cuadro de Dios, sino en el ojo torcido. Él propone al mal como el hecho feo. Vivir en un mundo de hechos feos es el mal. Entonces el mal ya no se verá, pues el mal no reside en la realidad, sino en el ojo que no aprendió a ver otra cosa que hechos feos. Tampoco en la fuente, sino solamente en la elección maliciosa de los hechos feos. Ni en el sonido, sino en la voz desentonada. En el paraíso ya no se verán fuera de lugar y aunque creen cosas nuevas, no harán mentiras. Entonces, ninguna narrativa que podamos crear es falsa. Es como si yo pudiera hacer con plastilina una figurita, ninguna es falsa. Ningún pintor pinta un cuadro falso. Cada cuadro es una expresión de la naturaleza humana y los contemplamos y nos gusta porque estamos aprendiendo acerca de nosotros y las posibilidades infinitas y decimos, oh, mira esa sinfonía, escucha eso, es increíble lo que había en nosotros.
Pero hay tradiciones humanas que niegan, dicen, no, música no, como, no sé, ISIS, ¿no? Ciertas ramas exageradas del Islam. No, no, música, cero música. Qué triste, ¿no? Un mundo sin música, sin Claro, nada. horrible. O un mundo quizá como se vive muchas veces en China, ¿no? Un mundo así, de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, Sin música, tampoco hay música ahí. ¿no? En China. No, no, me refiero a eso de trabajar, 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 Mm, tampoco hay no hay música ahí, sí. ¿no? De hecho, No hay una es armonía. gracioso, pero los chinos, salió la noticia, están trabajando sobre modificar la Biblia y el Corán, hacer su propia versión. Entonces, en la parte donde Jesús perdona a la mujer adúltera y dice el que tenga pecado que lance que no tenga pecado que lance la primera piedra y toda la gente se va y él le dice yo te perdono, él la apedrea también. Porque, sí, porque la mujer parece que no cumplía los reglamentos del régimen comunista, del régimen chino. No, Ujú. no me acuerdo de cuáles, si eran los de Mao o algo así. Y como te pone ahí que no los cumplía, entonces Jesús la apedrea. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sí, Raúl? qué todo, Raúl. Eso. Ay, Realmente, Seguramente dice todavía crearán. ay, ahí no Em, están creando, ¿no? Están destruyendo, ¿no? aunque parezca que no están Inspiración. creando una narrativa también como expresión humana, pero están creando una narrativa bastante cerca de los hechos muertos, ¿no? Con muy Sí. poco vuelo, con muy poco vuelo. Con lo cual cae en lo que Tolkien llama el mal. Y eso aparentemente para Tolkien no da felicidad. No. Dice, seguramente todavía crearán, pues no habrán muerto, ¿no? Hablando del paraíso, ¿no? Y habrá llamas en las cabezas de los poetas y arpas donde caerán precisos los dedos. Allí cada uno elegirá para siempre del todo. O sea, dice, aún en el paraíso, porque uno podría decir, bueno, cuando llegaste al paraíso, como diciendo, ya Ya está, te estuvo. moriste, listo, esto ya no ocurre. No, está proponiendo que es un hecho eterno. Habrá llamas en las cabezas de los poetas y arpas donde caerán precisos los dedos, y allí cada uno elegirá para siempre del todo. Qué impresionante este tipo. Porque hasta nosotros pensamos a veces que el cielo, si vivimos en hechos muertos, hechos feos, los cielos son aburridos o sea, también, ¿no? entiendo, o sea, Sí. realmente es como para quedarse un rato y tratar de interpretar, porque, o sea, es lo que estamos haciendo, pero a mí me cuesta poderlo interpretar, realmente. Es bien Lo, profundo, es lo que pone tremendo. Tolkien. Sí, en realidad es para estar más rato, o sea, darle muchas pasadas y extraer más cosas. Pero fíjense eso, cómo nosotros creamos cielos en donde no nos gustaría estar realmente. A mí no me gustaría ir a un cielo donde estoy arriba de una nube, tocando el arpa de una No. manera aburrida, haciendo clink, 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 con una aureola aquí, que quizá no me toque esa, me toque, ¿no? La de abajo. Pero hasta es más divertida la de abajo. Sí. Sí, de acuerdo. Pero creamos cielos feos, porque son cielos tecnológicos, son cielos donde todo está catalogado, ordenado, todo tiene pulcritud. No, el mundo de los poetas no es un mundo pulcro. Y el de los músicos tampoco, es un mundo de justamente donde todo se mancha, se ensucia, se combina, se crea, se recrea. Y ya dijo él que un músico toca su arpa ahí y las notas llegan a oídos de otro músico que a su vez toca otra cosita y esto se va pasando y aumentando. Y es la idea del diálogo, el diálogo. Las cosas hechas no dialogan porque ya están hechas, ¿no? Algo hecho tiene que ver con algo del pasado, ya está hecho. Esto no, está vivo. Es como ese juego que en Argentina por lo menos se llama el teléfono descompuesto, que te dicen algo en el oído así, y se lo tienes que contar al otro, y cuando se lo cuentas al otro, el otro entendió un poquito diferente y así lo va pasando. Así son los mitos. Por eso, hasta los cristianos, los 4 evangelios, ¿por qué no son iguales exactamente? Porque son versiones diferentes. Está mal, hay gente que dice, oh, no concuerdan en tantas cosas, están equivocados.
¿Por qué tiene que ser preciso? Pues Si qué uno, bueno que están equivocados, ¿no? Porque ahí es donde está el movimiento y la vida. eso es, si uno estudia Ujú. los mitos griegos, cada zona de Grecia que compartía el mismo personaje, no sé, Teseo o Aquiles o el que fuera, en cada zona se contaba de una manera ligeramente distinta. A nosotros las abuelas, bueno, algunos nos contaban, otros no. A mí, por ejemplo, no me han contado, pero es habitual contar cuentos, ¿no? Eh, en cada casa se contaría, no sé, Hansel y Gretel, por ejemplo. Pero el Hansel y Gretel de tu mamá es distinto al Hansel y Gretel de la abuela del vecino. ¿En qué? Y en Claro. detalles, en detalles. Y cuando vos escuchás ese Hansel, pero ¿qué pasa? Hoy en día está normalizado. ¿Cómo es Hansel? Ah, no sé, anda a la Wikipedia que está entero. Ese es el original. Y si vos llegás a contar, sí, porque Hansel y Gretel se encontraron con un pajarito. No, mentira, no había pajarito ahí. No lo dice en el original, te pesqué. No, déjame agregar el pajarito. Ahí está la cosa. Qué maravilla. Entonces, esto lo escribió Tolkien para su amigo, el que él llamaba el misomito, que después de esa conversación que tuvieron ya se convirtió en alguien, ya lo vemos por las crónicas de Narnia, eh, que empezó a vivir en esto y a darse cuenta de que el acto de creer, por ejemplo, en la religión, creer, ¿no? Creer una serie de mitos, Jesús murió en una cruz, Krishna, no sé, zapateó sobre la serpiente Calilla, o lo que quieras, o el Buda, no sé, le apareció una serpiente acá en la cabeza cuando se alcanzó la iluminación. Está buenísimo. Mirá qué lleno de colores. Y no es porque uno sea idiota. Ah, no, ¿cómo le va a aparecer una serpiente acá arriba que le tapa de la lluvia? ¿No sería un paraguas? No, es una serpiente. Es más maravilloso pensar que es una serpiente y no un paraguas. Es más maravilloso pensar que la persona que está contigo te ama a pensar que no, está porque tiene interés en no sé qué otra cosa. Se trata del acto de soñar, creer, tímidamente. ¿Cuánto, cuánto fastidio creamos por el miedo que tenemos a estos mundos, ¿no? Sí, tenemos miedo a estos mundos, porque son demasiado inobjetables, o sea, no se pueden objetivizar. Eh, ese es el problema. Queremos normalizar para controlar. No, no, el mito de Hansel y Gretel, el original es este. De acá saquen todo porque este es el original. No queremos que nada se nos vaya. Pues está fascinante este poema, que al principio me parecía inescrutable, pero está fascinante. Bueno, este es el señor, el amigo Tolkien, que una vez, ¿saben cómo empezó la historia del Señor de los Anillos? Se cuenta que él, al ser profesor, mientras estaba, no sé si corrigiendo unos exámenes o los alumnos estaban dando un examen, él escribió en una hoja de papel el inicio del Hobbit. Había un no sé qué en una especie de cueva llamado Hobbit. Y de ahí, tirando de eso, salió toda la novela que él armó con todos los detalles de los mundos, las distintas personas, razas de la Tierra Media. Está hermoso. Mm. Así que bueno, Mm, ahí tenemos al poema de Misomito y Filomito. Filomito y Misomito. Sí. Y él le llama mitopoeia. Poiesis, crear mitos. qué fascinante crear mitos. Ay, Bueno, sí. Poiesis, ¿qué era entonces? Perdón. Era Poiesis, crear. Poesía. Poesía significa crear. Por eso logopoiesis es, nosotros tomamos un logos, un discurso, un escrito, por ejemplo, y creamos, elaboramos sobre eso. O tratamos. sí, sí, por lo menos nos lo disfrutamos mucho Bueno, y aprendemos un montón. muy bien, muy Me bien. encanta. Así que bueno, nos encontraremos en la próxima logopoiesis, a ver qué tema tenemos ahí para reflexionar. Y luego
les paso este escrito. Si no se los pasé ya, no me acuerdo. ¿Se los pasé? No, el ¿Poema? texto. ¿El texto? La poesía no, nada más el video. Ah, bueno, ahora les paso el texto para que lo profundicen. Muy bien. Y Vale, muchas algún librito de Tolkien también ahí les busco que tengo que desarrolla justamente esto, por si quieren profundizarlo más. Ay, sí, qué rico. gracias. Muchas Ok. gracias. Bueno, Gracias. que Chao, tengan chao. una bonita tarde. Muchas Bye. gracias. Hasta pronto. Bye. Chao. Chao.